Venezuela decide, nuevo rumbo político o continuismo, análisis de lo que puede pasar en las presidenciales del vecino país. Colpensiones, en la mira sus estados financieros, exhortan al gobierno a evaluar el futuro de esta entidad. Tate quieto al cobro excesivo del impuesto predial, habrá proyecto de ley que impone límites a este gravamen. Así nacen las leyes. Hoy la norma que regula costos financieros de los bancos. En Pido la Palabra, los colombianos y la paz. En Zona Digital, los avances tecnológicos en Cundinamarca. Congresista liberal reveló su pasión por el color azul. Mabel Kremer presenta las noticias. Buenas noches. Venezuela elegirá un nuevo presidente de la República. Nicolás Maduro o Enrique Capriles será el nuevo mandatario. ¿Cuál será el futuro del vecino país en la era post-Hugo Chávez? Análisis, noticias, Cámara de Representantes. Las elecciones presidenciales en Venezuela no solo tienen a la expectativa a los ciudadanos del país vecino. Para los colombianos también esos comicios son trascendentales, por las consecuencias que se derivan en materia política, económica y de paz en nuestra nación. Independientemente de la decisión que tomen los venezolanos, hay que encauzar el tema económico en Venezuela, hay que pedir más apoyo para el proceso de paz y hay que buscar que los intercambios comerciales sean mucho más tranquilos, mucho más pacíficos y haya mayor confianza inversionista. Mejorar las relaciones diplomáticas también debe ser una prioridad, sin importar quién llegue a la presidencia venezolana. Las buenas relaciones de Venezuela con Colombia, que se han estrechado por el presidente Santos, deben verse reflejadas realmente en unos verdaderos acuerdos comerciales y en beneficios comerciales para la zona de frontera. Considero que desde que suba el Bolívar, nuestros amigos que están en la frontera Colombia-Venezolana van a tener una mejor estabilidad económica para beneficio de todos ellos. En Colombia, aunque cada congresista tiene su tendencia política, por tanto su candidato favorito en Venezuela, todos coinciden en que lo importante es que ambos países mantengan sus buenas relaciones en todos los sentidos. Con motivo de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto, los pueblos indígenas colombianos manifestaron la necesidad de ser tenidos en cuenta dentro del proceso de paz. En Colombia existen 102 pueblos indígenas, 84 reconocidos por el gobierno y 36 en peligro de extinción por el conflicto armado colombiano. Desde sus regiones se desplazaron a la capital del país para marchar por la paz y sentar su voz de protesta. Marchamos porque queremos que la guerra se termine. Marchamos porque la paz es urgente y marchamos porque queremos una paz con justicia social. Su pedido, ser tenidos en cuenta en el proceso de paz. Creemos que en estas conversaciones debe haber una agenda social que incluya los temas de las comunidades étnicas, de todo lo que tenga que ver con la construcción de la paz en nuestro país. Las FARC y los grandes terratenientes de la propiedad en Colombia, sino que es necesario que se vincule al indígena. Por su parte, el Congreso de la República, como un homenaje a las víctimas de la violencia en Colombia, sesionó en pleno, escuchó a quienes han sufrido este flagelo e hizo un balance de la Ley de Víctimas 1448 que entró en vigencia el pasado 1 de enero. Poner control a los altos costos financieros en los que incurren los bancos es el objetivo de la iniciativa del representante de la Cámara, Hernando Padaví. Diana Soto nos cuenta en qué consiste este proyecto en Así nacen las leyes. Si usted gana menos de 2 salarios mínimos, podría ser eximido del pago por el uso de cajeros electrónicos o las cuotas de manejo. La ley de costos intenta proteger a los usuarios de los bancos. Así nacen las leyes. Según el representante Padaví, su propuesta hará que la gente vuelva a creer en los bancos. Además, estimula el ahorro y exige a las entidades financieras pagar intereses a sus ahorradores. Representante, ¿cuál fue su principal motivación para promover en el Congreso este proyecto de ley que pone un freno a los abusos de los bancos? Bueno, darme cuenta de cómo los colombianos sufren y son golpeados por los altos costos financieros que tienen las entidades bancarias. No se justifica que un asalariado, que una persona que gane hasta 2 salarios mínimos, le tenga que trasladar en 2 transacciones por cajero automático a los bancos lo que el gobierno nacional le aumentó en su salario mínimo. ¿Qué población se verá beneficiada con esta ley? Básicamente son los asalariados. Hasta aquellas personas que ganen hasta 2 salarios mínimos van a tener este beneficio de tener una cuenta de ahorro gratis en cualquier entidad bancaria,
que les permita hacer transacciones en los bancos, sacar su dinero sin ningún costo por tarjeta, por débito, por crédito. Representante, muchísimas gracias. La próxima semana más temas que interesan a los colombianos en Así Nacen las Leyes. Hasta pronto. Un gran impacto ha tenido la tecnología en el departamento de Cundinamarca. La entrega de dispositivos de última generación garantiza su masificación en esta zona del país. El representante Joaquín Camelo nos habla de este tema en Zona Digital. Bienvenidos a Zona Digital. El representante de la Cámara, Joaquín Camelo, considera que la tecnología es un mecanismo idóneo para elevar la calidad de vida de los ciudadanos de Cundinamarca. La muestra de trascender en la socialización de la inclusión social de la tecnología para la gente joven y adulta. El congresista también nos contó cómo está su departamento actualmente en la materia. Creo que el próximo año será de los primeros departamentos, incluso en su género, a nivel de América Latina en tecnologías, especialmente para la cobertura de educación alternativa en este país. Orlando Buitrago, alcalde de Facatativá, recibe con satisfacción la entrega de parte del Gobierno Nacional de una serie de herramientas de tecnología de punta que sin duda serán de gran ayuda para masificar el acceso de los jóvenes de su municipio a estos dispositivos. Un espacio para la capacitación, para la educación, para la formación, no solo de los niños, sino de adultos también. Una sala virtual con más de 30 computadores y una sala de videojuegos. Contamos con un espacio dispuesto para toda la comunidad de Facatativá. Gracias a todas las opiniones e inquietudes que nos envían a nuestra cuenta de Twitter @CámaraColombia y de Facebook Cámara de Representantes Colombia. Nos vemos el próximo jueves en Zona Digital. Hoy en Pido la Palabra, los colombianos opinaron sobre el proceso de paz. Pido la palabra. 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 Que la paz debería de darse lo más pronto para que nuestro país no siga viviendo esto que hoy se vive en nuestro territorio colombiano. Pido la palabra. Que se dé, pero que no se queden en simplemente firmas y papeles que no sirven para nada. Para que haya paz en Colombia tiene que haber una equidad. Pido la palabra sobre el proceso de paz, pues todos queremos la paz porque nuestros hijos mantienen a toda hora llenos de miedo, van al colegio, van a alguna parte y ellos están a toda hora aterrorizados. Pido la palabra. Creo que celebrar la paz por sí sola es lo más importante que el ser humano tiene en esta vida. Pido la palabra. Me parece este un espacio muy importante de movilización. Los jóvenes pues damos muestra de que la paz no está allá en La Habana, no está en otros actores diferentes a la misma sociedad. Pienso que esta gran movilización pues dio una muestra increíble de lo que hace la sociedad en conjunto. Luego de conocer irregularidades en los estados financieros de Colpensiones y las advertencias hechas por la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, representantes a la Cámara no descartaron pedirle al presidente Juan Manuel Santos evaluar el futuro de esta entidad. Si en junio no se ha ejecutado a cabalidad y atendido con eficiencia y eficaz ese plan de mejoramiento que se refleje en la calidad del servicio, pues nos vamos a tener que ver abocados a solicitarle al presidente Juan Manuel Santos que revise la existencia y la continuidad de Colpensiones. Los habitantes de Tudela en Cundinamarca no duermen tranquilos. Desde hace más de 15 años sus casas empezaron a agrietar y cada día es más crítica la situación. La causa, una falla geológica. Temen repetir la historia de Gramalote en norte de Santander. En mi casa está para caerse, vea la cocina cómo está, vea cómo está todo. El techo, las paredes. Me tocó construirla como vieron hacia adentro unas alcobas allá en Guadua para poder vivir ahí fuera del peligro que tenemos ahí porque la casa está para caerse. Así se encuentran alrededor de 30 casas de las 90 que conforman esta inspección ubicada al noroccidente de Cundinamarca. Además de la falla geológica, el mal estado del sistema de alcantarillado provoca filtraciones empeorando cada día su situación. Nuestro alcantarillado está obsoleto, nuestro alcantarillado está en tubo de grés en el cual están estripados. Es por esto que además de pedir que se agilicen los estudios para su pronta reubicación, también solicitan poder efectuar obras de mitigación. En este momento, las autoridades locales, en cabeza de su alcaldesa, tienen un limbo jurídico y técnico para poder hacer inversiones. Que por lo menos nos permitan y que me colaboren para mejorar el sistema de acueducto alcantarillado.
La Comisión de la Cámara de Representantes encargada de hacerle seguimiento a los acuerdos que firmó el Gobierno Nacional con los cafeteros citará a varios ministros para que le explique al Congreso y a los colombianos cómo va el cumplimiento de esos convenios. Hoy una primera reunión que nos va a permitir citar para el próximo martes a las 2 de la tarde aquí en la presidencia de la Cámara al ministro de Hacienda, al ministro de Agricultura, al ministro del Interior y al presidente del Banco Agrario para que en una reunión rápida, ejecutiva y concreta se nos explique y se nos diga dónde podemos ser útiles para ayudar a que esos puntos se vayan evacuando. En La Guajira, hablar de dulce es hablar del corregimiento de Monguí, una población ubicada a 20 minutos de Río Hacha que se dedica a la elaboración de diferentes tipos de dulce, actividad con la que se sostiene el 80% de sus habitantes. Monguí en La Guajira es reconocido nacionalmente por tener los mejores dulces de la región, diferentes sabores, colores y texturas producidos con un ingrediente muy especial. Preparamos dulce de leche con coco, de maíz, de papaya, la locura, que la locura está combinado con papaya, piña y coco, de icaco, maduro. El secretico que yo tengo es que le pongo amor. El amor que le coloco a mi trabajo, al dulce. Usted sabe que todo lo que se hace con amor queda bien hecho. De esta actividad no solo el 80% de la población deriva su sustento, sino que familias enteras por varias generaciones se han dedicado a fabricar dulces de todas las calidades. Tengo de estar haciendo dulce 15 años. Mi mamá tiene 40 y pico de años. En La Guajira, además del carbón y las artesanías, la producción de dulce es la alternativa económica de la región. Palomino es un lugar exótico de La Guajira. Los pobladores de la zona piden al gobierno programas de emprendimiento, formalización y fortalecimiento empresarial que permitan fomentar el turismo en esta parte del país. El representante por el departamento de La Guajira, Jimmy Sierra Palacio, tiene la iniciativa de impulsar el turismo y la formalización del comercio de los palomineros debido a que no cuentan con capital suficiente para sacar sus productos. Más de 10 años de venir. Con un diseño exclusivo que es de las prendas étnicas. Trabajamos con ropa indígena, con telas macramé, trabajamos mochilas, artesanía, más que todo artesanías. El representante Sierra asegura que a partir de la formalización podrán acceder a créditos. Por otro lado, sus playas blancas y sus olas lo hacen un lugar exótico para el turismo en Colombia. Dibuya es un municipio que tiene todo para poder explotar esta parte del turismo. Así es que me ocurrió a mí. Yo vine de vacaciones y me dijeron, oye, necesitamos instructor de surf. Yo llamé a mi madre y le dije, por favor, recoge mi carro, no voy a volver. Además, es un destino interesante para el que quiere conocer las costumbres de las culturas indígenas de la Sierra Nevada. El Gobierno Nacional e Invías destinaron 6.000 millones de pesos para recuperar, habilitar y mejorar gran parte de la red terciaria del departamento de La Guajira. Esta gestión del representante Jimmy Sierra Palacio beneficiará a 7 municipios de la región. Estamos precisamente en el corregimiento de Las Flores, en el lugar donde se va a poder pavimentar la entrada principal de este corregimiento. Tengo que resaltar que hay una inversión que hace el departamento. Vamos a pavimentarlo con una gestión que hicimos desde el INVIA. Alrededor de 1.000 millones de pesos se van a invertir para poderle darle una mejor presentación y el mejoramiento del entorno de este corregimiento de Las Flores, del municipio de Dibuya. En Dibuya, Guajira, casi el 70% de la población vive de la pesca artesanal. Por esta razón, los dibulleros hacen un llamado al Gobierno Nacional para que los apoye con tecnología y embarcaciones que les permita permanecer más tiempo en el mar. El Mar Caribe como fuente de alimento ha sido parte de la vida de La Guajira y particularmente de los habitantes del municipio de Dibuya. Nuestra familia han venido creciendo durante todos los tiempos del sistema de la pesca. Aquí atrás tenemos el mar, que es el que nos provee nuestro alimento, las proteínas, el recurso para mandar a nuestros hijos a estudiar. La pesca ha sido papá y mamá para nosotros los dibulleros. La pesca artesanal es tradicionalmente una actividad de supervivencia y comercio para los dibulleros. Sin embargo, en los últimos meses ha disminuido. ¿Qué necesitamos? Que el Estado nos permita tener acceso a la nueva tecnología, a nuevas embarcaciones de mayor calado, con una autonomía para que nosotros podamos salir a pescar 15, 20 días y tener mayor provecho. En la actualidad se intenta promover este tipo de actividad pesquera con el apoyo de organizaciones internacionales, ya que incluye métodos amigables con el